Y muchas gracias al señor Eloy Espinosa Lozada, profesor universitario y funcionario de Indecopi. Bien, vamos a continuar seguidamente. Tenemos ya al presidente de ASPEC, de la Asociación Peruana de Consumidores, el señor Crisólogo Cáceres, que ya está con nosotros y para su exposición. Señor Crisólogo Cáceres, bienvenido. Sí, hoy es su cumpleaños, hoy 31 de mayo, lo recibimos. Feliz cumpleaños, señor Cáceres. Y agradecer, esta es una transmisión en vivo y en directo a través de la señal de televisión del canal del Congreso de la República para todo el Perú. Adelante, señor Cáceres, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer el cariño de esta recepción por parte del Congreso, congresista Juan Carlos Borzales, a quien conozco tantos años. Él, por si algunos no lo conocen, él ha trabajado como asesor de la congresista Alda Lazo, que fue quien llevó adelante esta iniciativa tan importante llamada Código de Protección y Defensa del Consumidor, y a lo largo de muchas jornadas estuvo pendiente de cada uno de esos detalles, cada uno de esos párrafos que ahora conforman este código, que con todas sus virtudes tiene algunas cosas que también son perfectibles, pero tenemos un código. El código nuestro ha cumplido 6 años, el Código de Protección brasilero tiene 27 años. Imagínense con cuánto retraso hemos llegado a esta iniciativa legislativa, pero lo cierto es que contamos con este dispositivo legal de la mayor importancia. El Estado defiende el interés de los consumidores. El artículo 65 de la Constitución así lo señala. Y por lo tanto, el Código del Consumidor es una ley de desarrollo constitucional. Es una ley que toma el enunciado del artículo 65 y lo convierte en una norma que tiene todos los acápites, los títulos y todos los conceptos que nosotros conocemos. Muchas de las figuras creadas en el Código del Consumidor se han implementado, algunas no se han implementado, otras están en proceso de implementación. Escuchaba a Eloy hace unos momentos hablando de las virtudes del arbitraje de consumo con relación a las cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Es una figura que también se creó en el código, pero que recién se está implementando. Y hay otras tareas pendientes porque, por ejemplo, la política 5 de Estado determina que los consumidores tienen que ser educados como tales en las escuelas. Para el efecto se requiere que se modifique la currícula escolar, que se capacite a los docentes y nada de eso se ha hecho todavía. Yo le pido al congresista González que trate de conversar con el Ministerio de Educación porque este es algo muy olvidado y de todas las políticas de Estado que contiene el código, quizás la educación es la más importante porque permitiría que prevengamos una serie de problemas en los cuales muchas veces por desconocimiento nos vemos involucrados. Otro tema pendiente con el Código del Consumidor es la reglamentación del artículo 37, en virtud del cual se establece que todo alimento que contenga componentes genéticamente modificados, comúnmente conocidos como transgénicos, tiene que indicarlo en la etiqueta. Lamentablemente han pasado 6 años desde la adopción del Código del Consumidor y ese reglamento no se da. Y por lo tanto todos ustedes y yo estamos comiendo alimentos transgénicos sin saberlo. Hace aproximadamente 3 años, ASPEC, la organización que yo presido, publicó, luego de conseguir un financiamiento, una lista de 13 alimentos transgénicos que consumimos, avenas, snacks, etcétera. Una lista de algunos. Solo muestreamos 13, podríamos haber muestreado 50 o 100, pero el financiamiento que teníamos nos dio solo para hacer poco más de una docena. Hasta el día de hoy siguen esos productos sin anunciar que tienen componentes transgénicos, pero lo curioso es que si ustedes vieran las etiquetas de esos propios productos en otros países, descubrirían que en otros países sí se etiquetan y se informan al consumidor que son transgénicos. Lo cierto es que todo alimento o todo producto tiene que darle la información al consumidor para que éste tome las decisiones que correspondan. Lamentablemente en nuestro país no pasa ello. Acá tenemos, por ejemplo, una ley que ya tiene, un proyecto de ley que tiene ya 6 años. 6 años, mucho antes de que el congresista González fuera presidente de la comisión. Este es un proyecto de ley en relación a la exhibición de publicidad de tabaco en las bodegas. Este es un proyecto de ley que ha sido aprobado por las comisiones pertinentes del Congreso y que ha sido aprobado por todas las entidades a las cuales se les sometió a consideración. El Indecopi, el Ministerio de Salud, la OMS, la OPS, ASPEC, etcétera. Todos, porque lo que ocurre es que el proyecto lo único que dice es, ok, vendan cigarros en las bodegas, pero no lo publiciten.
Ayer salieron los resultados de una investigación de salud en virtud de la cual se señala que los niños empiezan a fumar a edades cada vez más tempranas. La edad ha bajado a 12 años. A los 12 años los niños están empezando a fumar. Entonces, todo lo que pueda hacer el Estado para poner coto a esta situación, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Y yo le pido públicamente al congresista que interponga sus buenos oficios para que este proyecto vea finalmente la luz. Porque hoy, repito, es el día del no fumador. Así que es una ocasión excelente para reflexionar sobre estos temas que atañen directamente al principal derecho que asiste a los consumidores, como es el derecho a la salud. Pero bueno, hechas estas disquisiciones y para no aburrirlos vamos directamente al punto. A mí me han convocado para hablar del reclamo del consumidor en la era digital. Y es que efectivamente los consumidores tenemos el derecho de presentar reclamos. Muchas veces no sabemos cómo reclamar, muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos derecho a reclamar porque durante años los proveedores violan nuestros derechos y nosotros ni siquiera sabemos que dichos derechos han sido conculcados. Entonces mal podríamos reclamar, mal podríamos accionar si no sabemos siquiera que hemos sido objeto de un menoscabo de nuestros derechos. Lo que pasa es eso. Pero los consumidores, con el correr de los años y con la tecnología que hoy en día tenemos, las famosas tecnologías de la información y la comunicación que se abrevian como TIC, los consumidores tienen hoy en día una serie de herramientas que les permiten presentar reclamos de una manera efectiva y obtener resultados concretos, como mencionaremos a continuación. Cabe indicar como cuestión previa que gracias a las tecnologías los reclamos entre proveedor y consumidor han cambiado drásticamente. Antes un consumidor y un proveedor tenían una discrepancia, tenían un problema y eso quedaba en la esfera de lo estrictamente privado. Era un problema entre el consumidor y el proveedor, nadie más se enteraba. Hoy en día, en virtud de las redes sociales, un problema que tiene ese consumidor con ese mismo proveedor trasciende y es de dominio público y se entera no solo toda la ciudadanía, sino todo el planeta. Así pasa. Hoy en día, gracias a las tecnologías de la información, un reclamo sencillo puede ser conocido por todos. Y eso es algo que lentamente y a punta de cocachos están aprendiendo las empresas, que no pueden actuar como si este advenimiento de la tecnología no se hubiera producido. Tienen que actuar de otra manera, tienen que entender que los reclamos tienen que ser tratados de una manera eficaz o las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Cómo se presentan los reclamos en esta era digital en la que nosotros vivimos? Los reclamos se pueden presentar a título individual o a título de las asociaciones de consumidores, por ejemplo. Son dos alternativas y yo les voy a hablar de las dos porque las conozco y las conocen ustedes. A título individual, el ejemplo clásico y que me parece que va a ser ejemplo en clase en todas las aulas universitarias en los años venideros es el caso de la cucaracha en la pizza de Domino's. ¿Se acuerdan? Que un consumidor recibió en su domicilio porque pidió vía delivery una pizza, cuando llegó la famosa pizza encontró ¿qué cosa? Una cucaracha. ¿Qué hizo ese consumidor? Y tomó las fotos y todo. Lo único que hizo ese consumidor fue comunicarse con el proveedor y decirle: señor proveedor, he recibido un producto defectuoso. Yo como consumidor me siento afectado, cámbiemelo, haga algo. ¿Qué le dijo al proveedor? Lo dejó esperando, puso en duda la veracidad de las afirmaciones de este consumidor, que es algo que dicho sea de paso suele ocurrir, se pone en tela de juicio lo que dice un consumidor, se piensa maliciosamente en el consumidor como alguien pues que anda presentando denuncias o reclamos malévolos calientes de asidero, pero eso no es así. Entonces, este caso estaba documentado. Finalmente, ¿qué ocurrió? La casa matriz de la empresa se enteró en Estados Unidos, sacó un comunicado en cuestión de 24 horas, en el cual decía de que la negación que tenía la franquicia acá en el Perú y el maltrato del cual había sido este consumidor era algo que no correspondía con las políticas de esa casa matriz. Y el resultado fue que finalmente Domino's cerró. Otro caso que también nos viene a la mente, y a raíz de un reclamo de un consumidor a título individual, es este caso de la comisión por conteo de billetes de baja denominación. Ustedes recordarán de que los bancos tienen la posibilidad de cobrarnos comisiones, ¿correcto? La comisión es una suma de dinero que nos cobra el banco por la prestación de un servicio concreto, específico. Te presto un servicio, te cobro por ello. Pues bien, muchas de esas comisiones son comisiones que tienen una justificación, te presta un servicio. Pero hay otras como esta, que es el contar los billetes. Porque ¿qué pasaba? Los bancos, bien graciositos ellos, te decían: yo te recibo tu billete de 10 soles o tus monedas y te las recibo gratis, digamos, los primeros 20 o 30 billetes de 10 soles te los recibo. A partir del billete 31, tú me vas a pagar porque yo te recibo el billete. Alucinante. Alucinante. Comisión por conteo de billete de baja denominación.
Entonces los consumidores teníamos que pagarle al banco para que se digne recibir nuestro billete. Entonces, una cosa de locos. Durante años nosotros sosteníamos que este tipo de comisión era abusiva, le enviamos comunicaciones a la SBS al respecto, no pasó nada. Pero bastó que una consumidora en particular presentara y usara las redes sociales para poner esto en tela de juicio, ¿correcto? ¿Y qué creen que pasó? Todo el país se hizo eco de esa arbitraria comisión y la SBS se pronunció. ¿Y qué dijo la SBS? Elimínese la comisión por conteo de billete de baja denominación. El congresista González y quien les habla, tuvimos participación en toda la movida que se hizo allí, estuvimos en varios medios de comunicación explicando lo que sucedía, pero finalmente la SBS reaccionó. Y ojo, que las comisiones, nos parezcan bien o nos parezcan mal, se aprueban por la SBS. Entonces la SBS lo que sostiene es que ellos se encuentran en un constante periodo de revisión de las comisiones que son aprobadas para adecuarlas y eliminar aquellas que configuran pues una violación de los derechos del consumidor. Pero repito, el cambio se gestó ¿a partir de qué? A partir del reclamo de un consumidor. El caso, yéndonos al extranjero, porque en todas partes se cuecen habas, el caso de ese ciudadano de ascendencia oriental que fue maltratado y arrastrado de un avión, de una aerolínea, eso es un incidente que quedó entre las cuatro paredes de la aerolínea y él, no, trascendió al planeta entero. ¿Cuánto le ha costado a esa aerolínea poder resarcir a este consumidor que hizo conocer su caso a través de las redes sociales? Porque ustedes saben que ha llegado una transacción, ha llegado un arreglo. Obviamente es un arreglo millonario. ¡Millonario! ¿Todo por qué? Porque pasa una anomalía pues con las aerolíneas, ¿no? La anomalía es que se le permite a las aerolíneas, y hasta donde yo entiendo, no sé si el lobby del Indecopi me pueda corregir, el único giro de negocio que se le permite sobrevender de esta manera, es decir, si yo tengo 100 asientos en el avión, yo sobrevendo pues 150. Yo vendo así. ¿Por qué? Porque yo quiero que el avión salga siempre lleno. Ocurre que hay pasajeros que no llegan, que se les hizo tarde, que desistieron, etcétera, etcétera. Entonces yo, para asegurarme que el avión salga lleno y a pesar de que ya están pagados todos los asientos, yo sobrevendo. Y esto es una práctica legal aceptada por la Asociación Aeronáutica Internacional, aceptada por una decisión que hay en la comunidad andina sobre transporte aeronáutico. O sea, todo el mundo acepta esto, pero se ha puesto a raíz del caso de este pasajero que no quiso bajarse, que dijo, yo quiero viajar, no importa que me pagues dinero, no importa que me compenses alojándome en un hotel 5 estrellas, no importa que me sirvas un desayuno y un almuerzo buffet, no me interesa, yo tengo que viajar porque soy médico y tengo que realizar una operación mañana. No puedo bajar. Pero imaginen a qué nivel de atropello podemos llegar cuando la aerolínea se permite decirle a su personal que puede arrastrar a la gente. ¿En qué sociedad estamos? Y supuestamente se habla de Estados Unidos, que es un país en el cual los derechos del consumidor tienen un mayor nivel de desarrollo. Es lo que pasa. Pero bueno, a título individual, también los consumidores pueden presentar reclamos utilizando el famoso libro de reclamaciones. El libro de reclamaciones, que como bien saben, y seguramente que lo han mencionado antes que yo, puede ser físico o virtual. Así está contemplado en el Código del Consumidor, físico o virtual. Pero si es virtual, que es lo que nos interesa porque estamos hablando del reclamo del consumidor en la era digital, si es virtual, el proveedor está obligado a consignar este libro de reclamaciones en su página web y si el consumidor va al establecimiento presencialmente, tiene que haber habilitado un terminal de cómputo para que el consumidor pueda utilizar esa computadora y llenar. Y obviamente después de llenar el reclamo, tiene que regresar un correo en el cual se confirme que él efectivamente ha hecho ese reclamo y además tiene que dársele la facilidad, la prerrogativa de imprimir el reclamo. ¿Sabían todo esto sobre el libro de reclamaciones? Y si se trata de un proveedor que no tiene un local físico al cual el consumidor pueda acudir, sino que se trata de un proveedor virtual, tipo Amazon, por ejemplo, igual ese proveedor está en la obligación de tener en su portal web un link con el libro de reclamaciones. ¿Todo esto se cumple? ¿Se está vigilando? Lo desconozco. Igualmente se creó algo llamado el CIREC. El CIREC es un sistema del Indecopi en virtud del cual los proveedores que tienen ventas por un ingreso abultado, o sea, las empresas millonarias, están en la obligación de reportarle al Indecopi cuando todos los reclamos que se han llenado en sus libros de reclamaciones. A mí me parece increíble que una empresa haya cuestionado esta figura del sistema integrado de reclamos del Indecopi, el CIREC. Me parece increíble porque dice que es una barrera burocrática que le implica costos y demás, sobrecostos, que es la palabra clásica que utilizan las empresas para no hacer lo que tienen que hacer en beneficio de los consumidores. Y una sala del Indecopi, la comisión referida a eliminación de barreras burocráticas,
ha declarado que este reclamo es procedente y eso me preocupa, porque el sistema de información de reclamos en relación a las superempresas es algo que se tiene que mantener y a mí me preocupa como consumidor, me preocupa como asociación de consumidores. Entonces vamos a ver en qué acaba esta historia, pero lo cierto es que las comisiones del INDECOPI cuando resuelven tienen que estar pensando no solo, por más que se trate de eliminación de barreras burocráticas, en el tema en este caso de lo que conviene o no conviene a la empresa, sino que tienen que estar pensando en lo que conviene a los ciudadanos de a pie como ustedes y como yo. Hablemos ahora de los reclamos, porque hemos hablado de los reclamos a título individual, los reclamos que cualquiera de ustedes pueden presentar. Hablemos ahora de los reclamos que podemos presentar como asociaciones de consumidores. Según el Código del Consumidor, y acá tengo dignos representantes de diversas asociaciones de consumidores hermanas, a los que también brindo mi saludo, las asociaciones de consumidores están legitimadas para interponer acciones, para interponer reclamos en relación a sus asociados y en relación a los intereses colectivos y difusos. Es decir, se puede representar una colectividad como que, por ejemplo, nosotros representamos a varios consumidores que compraron propiedades inmobiliarias. Nosotros tenemos, me parece, en la actualidad una decena de casos de condominios en los cuales 600 personas, 3.200 personas afectadas, 500 personas afectadas, es una colectividad identificable. Nosotros estamos llevando un montón de casos inmobiliarios. Ahorita el último que tenemos son unos vecinos de Santa Clara que han venido y con los cuales estuve reunido anteayer. Ustedes pueden imaginarse que les han vendido propiedades y la inmobiliaria les decía, ok, hay que pagar el recibo a Sedapal y es tanto lo que tienes que pagar. El monto total es esto y de acuerdo a la cantidad de metros que tiene tu departamento, a ti te corresponde pagar tanto y tanto. Y los vecinos le pagaban. Y le estuvieron pagando por años. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que un buen día Sedapal viene a cortar el servicio. ¿Por qué? Porque la inmobiliaria no había pagado a Sedapal el agua, sino que lo que había hecho la inmobiliaria es hacer una conexión clandestina a una tubería matriz y a partir de ahí abastecía el condominio. ¿Pueden imaginarse? No se puede confiar en nadie. Ese es el tipo de casos con intereses colectivos que representa ASPEC, o casos también de publicidad engañosa que afectan a un número no determinado de consumidores, y eso es lo que se conoce como interés difuso. Pero bueno, en la época electrónica, las asociaciones de consumidores nos hemos visto todas obligadas a actuar en las redes sociales. Ya no basta, como lo hemos hecho en años precedentes, atender los reclamos de manera presencial o a través del teléfono. No, ya no basta. Una asociación de consumidores que no esté interactuando con los consumidores diariamente y a toda hora a través de las redes sociales es una asociación de consumidores que va a estar desconectada del mundo. O sea, es muy importante que nosotros actualicemos nuestro Facebook, claro que sí, está bien, subir noticias sobre lo que hacemos o sobre los temas de interés al consumidor, pero nosotros tenemos que tener un ida y vuelta, como dicen ahora, un feedback con los consumidores para saber lo que están pensando y lo que están sintiendo, porque solo cuando sabemos lo que están pensando y lo que están sintiendo sabemos hacia dónde tenemos que encaminar nuestras energías. Si no lo sabemos, vamos a estar yendo por acá cuando el interés del consumidor está por allá. Nosotros hemos tratado de hacer eso, ¿no? Y estamos como asociación de consumidores, no solo en el Facebook, sino que estamos en el Twitter, estamos en el Instagram, estamos en el Flickr, estamos entrando en todas las plataformas y la información que nos llega a través de estos canales es tanto o más importante como la información que recibimos a través de los conductos normales, ¿no? Léase teléfono, visitas presenciales que no las cortamos, siempre seguimos recibiendo diariamente a las personas que vienen a contarnos sus problemas. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Muchas veces, la más de las veces, las personas que acuden a ASPEC son personas de bajos recursos económicos y esperan una ayuda porque llegan a una situación muchas veces de desesperación y a esas personas las tienes que atender. Así lleguen fuera del horario de atención, así lleguen un día que no toca, porque no atendemos presencialmente todos los días, sino que atendemos determinados días. Pero hemos innovado. Hace un año, el año pasado, realizamos dos actividades bien interesantes e innovadoras en el Perú. Realizamos e-actions o acciones digitales. ¿Qué son las e-actions? Consiste en que nosotros habilitamos en nuestra página web y en nuestras redes sociales un espacio para que los consumidores puedan inscribirse, puedan anotarse allí y que el pedido en curso llegue a quien tiene que llegar. Entonces hicimos esto primero con una campaña llamada Antibióticos fuera del menú, la cual consistía, porque ustedes saben que hoy en día todos estamos comiendo carne con antibióticos, lamentablemente. Silencio, por favor. Estoy hablando, ya me voy a ir temprano, no se preocupen, pero déjenme terminar. Así que si tienen algo que conversar, convérselo. Unos minutos más me voy a quedar. ¿Ya? ¿Estamos?
Ahora, si no les interesa, bueno, está bien, yo lo entiendo, pueden ir a comer, no sé, a hablar por teléfono afuera, pero creo que lo que les estoy diciendo les puede interesar. Bueno, les decía, estamos comiendo carne con antibióticos. Las empresas que crían ganado les están administrando antibióticos a las reses, a los chanchitos, a los pollos. ¿Para qué? Les están administrando antibióticos para que no se enfermen. O sea, no porque estén enfermos, les están administrando para que no se enfermen. ¿Cuál es el problema? Que al hacer esto, estos animales desarrollan resistencia a los antibióticos. Cuando ese animalito llega a los restaurantes donde nosotros vamos a comer, empezando por las cadenas de fast food, y nosotros comemos, esa resistencia a los antibióticos se pasa a nosotros. Y los seres humanos vamos desarrollando gradualmente mayor resistencia a los antibióticos. ¿Cuál es la consecuencia? Que si antes necesitabas una dosis de antibióticos de 200 miligramos, ahora necesitas una dosis de 400 y el próximo año de 500 y dentro de 5 años de 2000. Estamos desarrollando resistencia a los antibióticos por esta irresponsable actitud de darle antibióticos a los animales que estamos comiendo. Entonces, la acción digital que realizamos consistió en ¿qué? Consistió en que conseguimos los correos electrónicos y todos los datos de los gerentes de todas las empresas de fast food del Perú. Y la plataforma consistía en que los consumidores que se inscribían le enviaban un correo directamente al gerente general de la empresa de fast food para que se entere lo que pensábamos los consumidores. Tuvimos miles de personas que le expresaron su malestar a los gerentazos de las cadenas de fast food. Lo mismo hicimos con la campaña, con otra acción digital que ya la hemos puesto en prueba y que vamos a seguir incursionando este año con las acciones digitales, con el caso de los automóviles. Se ha detectado de que muchos automóviles, y el INDECOPI lo para revelando a cada rato, tienen defectos de fabricación, que no saltan de manera inmediata, sino que saltan después. Entonces lanzamos una campaña en la cual reclamábamos por tener automóviles más seguros. Y esta es una campaña regional que hemos realizado con organizaciones hermanas de Chile, México, etcétera, en la cual con esta plataforma lo que buscamos era que los consumidores que tenían problemas con la seguridad de los autos, porque lamentablemente nosotros compramos los vehículos basados no en criterios tecnológicos o de seguridad, sino básicamente en lo bonito que luce el auto. Nosotros compramos esencialmente guiados por la impresión que nos da el auto, por los aros que son bien bonitos, por el equipo de sonido que es de última generación, etc. Y cuando vamos a comprar no hacemos las preguntas claves, no preguntamos ¿tiene airbags? ¿Cuántos airbags tiene? No preguntamos, ¿tiene frenos ABS? No preguntamos una serie de temas técnicos que deberíamos preguntar. Eso es. Y entonces con esta campaña logramos que a todas las empresas que están comercializando carros se les dirigieran correos por parte de los consumidores expresando su preocupación y pidiéndoles que marcas que son cuestionadas, sea en el extranjero o en el Perú, no se comercialicen en el Perú. Ahí tuvimos cientos de consumidores que también se añadieron. El tema de los decodificadores en el cable es la última campaña en la que estamos y seguramente han escuchado hablar de eso. ¿Sí? Qué bueno. Eso también nace a raíz de los reclamos que recibimos de los consumidores a través de las redes sociales. Hemos recibido reclamos en los cuales se nos decía que habían problemas y que la gente estaba molesta porque estaban cansados de que se les alquilaran los decodificadores y ellos sentían de que si antes se vendían o se deberían seguir vendiendo para que uno sea propietario y pague una cantidad aquí de dinero, 150, 200 soles, pero no puede ser que te condicionen a pagar pues 13 soles al mes y si tienes 2 decos 26 soles al mes, porque eso implica un incremento disfrazado en la tarifa, ¿correcto? Entonces el malestar de los consumidores que nosotros pulseamos en la red es algo que nos llevó a lanzar esta iniciativa de solicitar que este cobro sea suspendido. Hemos lanzado esta iniciativa hace el jueves de la semana pasada o el viernes, ya no recuerdo. En cuestión de 2 días, casi 600.000 personas se sumaron a la campaña. 600.000 personas. Y ya perdí la cuenta de cuántas miles de veces ha sido compartida la campaña en los muros de Facebook de otros consumidores. Con lo cual la campaña ha llegado a ser viral. Eso es un ejemplo de cómo nos pueden servir las redes sociales y tener efectos, porque claro, ¿cuál ha sido el efecto? Ociptel ha lanzado un comunicado en el cual ha mencionado que va a corregir las condiciones de uso de los servicios de telecomunicaciones. ¿Para qué? Para que esta práctica sea prohibida. ¿Cuánto tiempo le tomó a una asociación de consumidores utilizar las herramientas digitales para lograr este cambio? 4 días. Eso es un triunfo de los consumidores que saben usar las redes sociales o que saben usar los mecanismos electrónicos de comunicación. Y eso es lo que podemos hacer. El futuro hoy en día está en nuestras manos. Si sabemos usar con inteligencia las redes sociales, si sabemos usar con inteligencia los recursos que nos brindan las tecnologías de la información y comunicación, que son el futuro. Son el futuro que estamos viviendo hoy.
en un par de años ya no vamos a tener que pagar recibos de teléfono, ni recibos de teléfono celular, ni mucho menos de la casa. Hoy en día ya podemos usar aplicaciones de los celulares para hacer llamadas gratis a cualquier lugar del planeta. Entonces, ¿para qué vamos a pagar? Tan es así que todas las empresas de telecomunicaciones hoy en día ya están pensando qué vamos a hacer, cómo vamos a enrumbar hacia otro prado nuestros negocios. Porque dentro de poco, sobre todo los jóvenes, ya no tienen por qué pagar recibos. Lo único que tienes que tener es un plan cómodo de datos que te permita hacer estas llamadas. Puedes hablar con quien quieras utilizando el WhatsApp, quieres hablar con quien quieras utilizando el Skype, puedes tener conferencias tripartitas o entre 4 partes. Es una maravilla. ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Nada. Ese es el futuro de las telecomunicaciones que ha llevado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a anunciar que el Viceministerio de Comunicaciones, como se conoce hoy, ya no se va a llamar Viceministerio de Comunicaciones, sino se va a llamar Viceministerio TIC, Viceministerio de Tecnologías de Información y Comunicación. Ese es el futuro que estamos viviendo. Lo importante es que nos familiaricemos. Yo sé que para personas como yo, por ejemplo, es un poco más complicado. Yo no soy un nativo tecnológico como lo son los jóvenes colaboradores que laboran conmigo en ASPEC. Para mí me cuesta familiarizarme con las nuevas tecnologías, pero lo estoy haciendo y créanme que me da resultado. Y las tecnologías de la información sirven para muchas cosas, ¿no? Sirven para reclamar, sirven para que compartamos información relevante y sirven también para saludarlo a uno por su cumpleaños. Agradezco los cientos de saludos que vengo recibiendo a través del WhatsApp, el Facebook, la radio y demás. Es algo que a uno lo llena de alegría y aunque sea día de cumpleaños, uno trabaja porque sabe que el esfuerzo vale la pena. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos una secuencia televisiva los lunes, miércoles y viernes en el canal 7 TV Perú a las 10:30 en la cual tratamos todos estos temas, así que si alguno está en su casa o tiene televisor nos puede ver, me vengo al canal 7 y también tenemos el programa en Radio Nacional 103.9. El congresista y el hoy son caseritos del programa también. 103.9 Radio Nacional, tu radio. Así que ustedes tienen que escucharlo cuando puedan de 9 a 10. Yo les pido disculpas, yo me tengo que retirar. Les agradezco su paciencia y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias,